Eso es como feo, ¿no? Bueno, ajá, terminemos. Entonces, ese fue... Es que ese comentario porque todo salió del lugar, no, no, porque es muy fuerte. Listo. One, two, try. Comenzamos, caballero. Ana Gabriela, no me digas que hoy te fuiste así a trabajar. Claramente me fui no. Está borracho. Claramente me fui a trabajar de esta manera. ¿Qué te parece mi look? Eh, Estoy yo llegué y yo dije, tradicionalmente venezolana el día de hoy. yo dije, Ana, ¿para dónde va? ¿Para qué fiesta nos vamos? ¿Dónde está el cel? No ha comenzado, pero ya casi. Ya vamos casi Yo creo que el tema de hoy tiene mucho que ver con lo que se con el viene. año, con el año y con lo que se viene y con todo lo que estamos, eso Ujú. porque va muy de la mano. Estamos en mayo y ya la gente está que subiendo, que armando su arbolito. Acá existen dos épocas del año que están Que relacionadas son muy directamente con los, intensas. con los árboles. Está diciembre, que para todos es conocido, pues Navidad, y existe el 1 de mayo, que es donde Ujú, todos levantan bueno, no todos, Baviera y algunas partes de Baden-Württemberg levantan su arbolito, su Maibaum. ujú. ¿Estuviste en uno de este año? No, Quisimos estar, by the way. pasé, pero es que como me fui a hacer senderismo, paila. No, quisimos estar y ese día me acordé y dije como, no Mierda, puede ser, se nos pasó. se nos olvidó. Sí, Queríamos hacer un video que queríamos incluso grabar, pero ya, pues no le vamos ustedes a tienen contar presentadores, tanto. sí, muy No les ocupados. vamos a contar tanto. El año que viene ya les mostramos realmente cómo es un Maibao. Sí, que es un Listo, Maibaum, un ya lo. arbolito de mayo, pero eso va para Para otro el año que tema y viene. para el año que viene porque se nos hizo tarde. Ya, así es Tal la cual, realidad. tal cual, tal cual. Necesitamos de que, no, que profe, que se me quedó la tarde. No, no, no la hicimos. Ya, ya, ya. Ok, Johncito, hoy es un día que me emociona demasiado, es un tema que me Yo gusta estoy, mucho. Yo creo que la mayoría va a decir, por fin, un tema que los representa demasiado porque en todos los sí, episodios estamos tomando algunos grados sí, no, que, de que, que alcohol. hablando de educación, no, que hay que sí, que lo otro, no, que a la gente le gusta es la vagamundería. Pues se le tiene el podcast informativo y se le tiene el podcast de su guachafita que de jarteras. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Johncito? Pues Sí de se qué vamos a escucha. hablar más, de qué vamos a hablar en el país más conocido por ¡Cerveza! la cerveza. Oiga, Ana, le juro, señorita, que para este episodio pocas veces he tenido tantos nervios. ¿En O sea, serio? siento que hablar, tomarla es a la ligera, pero hablar de la cerveza no es a la ligera. Sobre todo estando en un país como Alemania. Acá no es que, o sea, es que es muy complejo ese tema. Es Es muy... muy complejo. Es complejo, pero la cerveza de por sí no es compleja. En sus, Para en sus, nada. ¿Por qué no es compleja, Jancito? Cuéntanos. ¿Por qué? Porque uno diría la cerveza debe tener una cantidad infinita de ingredientes y complejidad. Y no, la verdad es que la cerveza nace, no, primera aclaración del día, la cerveza es de Alemania, No. se hizo famosa a través de Alemania porque ellos fueron como los que la industrializaron y Ujú. la internacionalizaron. ¿En qué tiempo comenzó a hacerse conocer la cerveza en Ni Alemania? idea. Ni Ok, o sea, la cerveza se viene fabricando desde hace muchos años, no como se conoce hoy en día, con ramas, con otro tipo de ingredientes, pero en la Edad Media, justo con los monjes, ellos fueron, es increíble decirlo, pero los monjes, la iglesia fue los que de alguna manera industrializaron la Sí, cerveza en y Alemania. la popularizaron, Ujú, o sea, como que la ujú. expandieron, Y era demasiado famosa ya en ese tiempo, sobre todo porque las aguas en la Edad Media o la mayoría de aguas estaban contaminadas por distintas razones y la cerveza era incluso más saludable que tomar agua en aquel entonces. sí.
Y también otro dato súper interesante era que cuando los monjes tenían que hacer sus ayunos y no podían comer ningún tipo de comida pesada, entonces decían, bueno, ¿sabes? Esto es líquido, obviamente yo puedo tomar esto. Y ¿cómo se nombraba? ¿Cómo se le decía? Ni idea. El pan Ah, el líquido. pan líquido. Exacto. Le llamaban el pan líquido porque, claro, como Anita bien lo dice, pues al estar bloqueados de la comida, de algo, Mundano. entonces vamos a buscarnos una alternativa Ujú, con la que no rompamos las reglas y con la que la pasemos rico. ujú, ¿Y ujú. eso qué fue? Pues la cerveza, porque la cerveza era vista como un alimento y como una buena opción Ujú. para... Y de Pues, alguna manera, por eso hoy en día todavía se sigue ese mito de que se puede desayunar con cerveza. Y era exacto. porque simplemente desde hace mucho tiempo se tomaban la cerveza desde la No, no tiene mañana y horario, listo, no tiene exacto. horario, o sea, Ujú. hay luz de día, cerveza, no hay luz de día, también cerveza, de desayuno, almuerzo, cena, cerveza. A Pero ver, Anita, ¿por qué se habla de tanto cerveza? Nuestros queridos oyentes tienen que imaginarse la cerveza y ¿cómo se dice? variedad. De la infinidad de variedades que hay o que No, 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 preparamos. no, no. Aquí tenemos algunas cositas interesantes que preparamos para ustedes y estos cuerpecitos van a darse la tarea de hacer esta cata para ustedes el día de hoy. Pues, ¿qué pasa? Hoy hicimos un esfuerzo, Estamos, o sea, estamos haciendo un esfuerzo para mostrarles un poquito, una pequeña fracción, esto de del mundo de la cerveza ujú, acá en Alemania. ok, Porque, por ejemplo, yo desde Latinoamérica, yo creía que la cerveza era cerveza ujú, y por mucho existía una cerveza normalita y una de pronto más oscura y de pronto ujú. una Una más como... fuertecita, una más suavecita. Y eso es un mundo Es un complejísimo. mundo, sobre todo aquí, igual que la gente del mundo con el vino, el mundo con ron, o Exacto. sea, Hay la variedades, cerveza tiene su mundo y sobre todo en Alemania. hay variedades para arriba y Ujú. para abajo. ¿Por dónde comenzamos, A Ana? ver, yo comenzaría mostrando primero los dos clásicos en Bavaria, Ujú. vasos donde se sirve la cerveza. Sí, porque no es que usted destapó la Ajá. cerveza y en la botella o en un vaso de la cocina. No, no, A no. usted lo ven tomando usted lo ven Es tomando verdad. cerveza en un En un vaso vasito que de no es plástico, y lo miran así como que Primero, no te cabe en un vasito de plástico toda la no. cerveza, porque la cantidad es distinta a la que estamos acostumbrados en Y Latinoamérica. los vasos están diseñados para que la cerveza no le quepa Queden, ni un mililitro más ni uno menos. Es como que, al fin ingeniero, ¿no? ajá, y que usted la sirva también a exactamente al punto, o sea, tiene una Punto. manera de servir la cerveza. El punto, la inclinación, Los la grados, temperatura, ajá. ni se le ocurra ponerle hielo a la cerveza. O no la sirva Eso es como una en cachetada. Venezuela, no sé si en Colombia, pero en Venezuela es costumbre o mucha gente le gusta que la meten como al freezer un ratico Mm, para que salga vestida de novia. brillante, sí. Ah, Bestia. vestida de No, 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 novia. no. Aquí Acá por está la aquí, Rafael, temperatura. colócanos una ahí vestida de novia. Anita, dejemos de hablar tanto y Sí, mostremos, a ver. porque lo que hay es que mostrar. Johncito, a ver, Ese es el el vaso más típico, el vaso que se encuentra normalmente, o vaso mini jarra, que se mini. encuentra Ujú, normalmente como en las fiestas tradicionales y en el que se toma la cerveza más tradicional, que es la cerveza tipo geles. ¿Qué es ujú, la cerveza tipo geles? La cerveza rubia, la que se conoce prácticamente a nivel mundial porque es muy suave, porque es muy fácil de tomar y porque el sabor es bueno, ujú. A ver, sencillo. ahora, sigamos con este tipo de vaso. El otro tipo de vaso, pues este tipito de vaso que es más alargado, más delgadito, más fancy, más chic, es para la cerveza de trigo. ¿Por qué la Ujú. cerveza de trigo? Porque los alemanes les gustó el diseño. No, No, mentira. los alemanes hacen como que hicieron que como la cerveza de trigo es más
tiene más ingredientes, es más oscura, más turbia. Entonces, esa forma de ese vaso, lo que hace es que la cerveza Pueda salir los gases pueda, mejor, puedan salir los gases, se pueda pueda respirar concentrar mejor a los lados, abajo, exacto. se esparza bien Ujú. toda la cantidad Ese de... tipo de cerveza al final queda como no sé cómo se llama eso, En Colombia se le dice como cuncho, en alemán queda al fin, Absatz. ese finalcito y eso como que lo revuelven y el vaso Exacto. también es especial para hacer Porque es este una tipo de cerveza, movimiento. porque los ingredientes de la cerveza de Aquí no se trigo, pudiese hacer, o exacto, sea, ese es muy transparente. Y la cerveza tipo Weizen, la de trigo, tiene como que ingredientes como tan fuertes que al final tienden a queda quedarse como un un pequeño sobrante. sobrante y la gente al final, como para rematarla, la cogen y le hacen así Y y para adentro. adentro. Igual que cuando la están sirviendo, la sirven de una manera muy especial Sí. para que el sobrante no quede en la botella donde la están sirviendo, sino que Ahorita lo vaya para mostramos. Ah, no, pero No, no es les que vamos a todavía no la mostrar, vamos. no la vamos a mostrar, porque si no. Pero Ajá. Anita, Bueno, comencemos ¿dónde? con una. Comencemos con la más típica, con la más La más tranqui típica. que John comentó. Y ahí puedes mencionar ya de una vez, pues entonces, a ver, ¿Qué no, espera, ingredientes la conforman? exacto, a ver, ¿Qué ingredientes la conforman? coméntanos. Primera señorita, eso es como un modelaje, ¿no? Les presentamos la señora Doña Geles. Es una cerveza clásica, es la cerveza más clásica, diría yo. Es la cerveza que se toma en todo el mundo, que es la cerveza rubia, la cerveza clara, la cerveza con la que la gente se emborracha y es como la más todoterreno, por decirlo así, ¿sí o no? Sí, sí. Hablando de cerveza, existe la aclaración y es que vale aclarar de que en Alemania se respeta mucho la industria cervecera y el origen, la tradición de la producción. Ujú. ¿A qué me refiero con todo eso? En Alemania existe, ¿cómo se llama? Como un tipo de protección de origen o como una regla. Reinheitsgebot. Es como la regla de pureza. Reinheitsgebot. ¿Qué quiere decir eso de No, Reinhardt? sí, es como la prohibición, no sé cómo No, traducirlo. la regla de No sé, pureza. sí La es la regla de regla de pureza. pureza, pero no me sé la traducción La específica en regla de español. pureza. Y es pues, para las cervezas, esto fue inventado por Guillermo IV en 1500 algo. Uy, ni idea. Yo solo En sé. 1500 algo, pero ¿sabes por qué fue inventada realmente? Porque en aquel momento pues tenían mucha escasez con temas de trigo Ujú. y como ya habíamos mencionado antes, habían cervezas de todo tipo y no las que conocemos hoy en día, o sea, los ingredientes no eran lo mismo. Entonces usaban a veces trigo, usaban ramas, usaban otros tipos y para como controlar el tema de la escasez y solamente usar el trigo para el pan y para poder alimentar a la población, Para que dejaran de entonces emborracharse. Guillermo IV dijo, epa, hay que decir exactamente con qué se puede hacer la cerveza para que no solamente nos podamos emborrachar, sino que tengamos comida para alimentar al Bürger. Estoy tan sorprendido como usted. Yo no había. Profe, yo no hice la tarea. Dale, dale. A ver, entonces, ¿cuál es esa regla de pureza, Anita? Ujú. La cerveza tradicionalmente y en las fiestas cerveceras de acá Alemania se respeta esa regla básicamente de producción que a qué se refiere. La cerveza debe tradicionalmente estar hecha o elaborada de 4 ingredientes Principal. principales. Yo dije, una cerveza debe tener una cantidad absurda de Ujú. ingredientes, sino la regla tradicional de la cerveza es cuáles son los 4 ingredientes que debe tener la Se te Te olvidaron, boté ok. No, no, mira, No, no, a ver. yo me lo sé. Dale, 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 pues. 4 ingredientes debe tener la cerveza tradicional principal alemana y es agua, Ajá. Cerveza, no me. Dale, dale. alcohol, agua, Cebada, lúpulo, dale, dale. cebada Ujú. y malta. Levadura. Y le va- Ay, basta. A ver, A ver, agua, agua,
cebada, lúpulo y hoy en día la levadura también está incluida. ¿Y la malta? No, pues la entra ¿O por es lo cebada, mismo? papi. Al principio, o sea, Papi. cuando se creó esta normativa, era únicamente agua, cebada y Ujú. lúpulo. Luego ya como que descubrieron la levadura y ahora está incluida también. Estos son los ingredientes principales que por medio de esa normativa tienen que tener las cervezas en Alemania. Sin embargo, hoy en día ya es algo más tradicional, no es tan estricto como en aquel momento. La gente ya tiene como un campo más extenso para crear sus tipos de cervezas y Ujú. lo vamos a ver más al ratito. Pero, Entonces, epa, esa, vamos a... esa es como la cerveza que se encuentra en la fiesta, en el famoso Oktoberfest, en las fiestas de grandes donde van todos así vestidos bonitos como Ana. Es como la cerveza que se Yo encuentra me allá. coloqué un traje, tú te tenías que colocar un dindle. Te trae... Con el Bueno, a moñito ver, así de listo. Sergei Prost. Y Prostis. viéndonos a los ojos, O si no, importante. no. ¿Escucharon ese? No. ¿Qué? No, Yo, habla de la cerveza. Ya ven. Rafa, no hay que sacar eso ni por el puto. Vea, ya está, tú me- hasta se ve. Pero es que pero sé es que que usted todo lo agarra doble a Ana Gabriela, ya la cogió la cerveza. Uy, marica, no es que la cerveza es muy rica. está muy buena. Es la Bueno, cerveza, es la típica, es la mejor amiga, es la que todos, o sea, marica, es... yo creo que ambos agarramos su cerveza favorita, porque a mí me encanta la Weizen. Mm. Hay mucha gente que no le gusta. Yo soy fan de la Weizen. Yo amo la Weizen, pero la Weizen, la cerveza de trigo, Weizen en alemán, es esa cerveza que yo siento que usted se toma con un almuerzo. Es una cerveza que tiene mucho cuerpo, es una cerveza que tiene carácter. Entonces yo creo que es del tipo de cerveza que uno se toma con un almuerzo porque tú no te vas a emborrachar a punta de cerveza de trigo. Te No, claro llenas que sí. y te... No, yo no. No, claro No, que sí. no, no. Yo sí La soy cerveza Helles partidaria. es la de emborracharse y la No, no, Weizen no, no. es muy pesada Yo soy para mí. partidaria de que te puedes emborrachar con la... Porque ese es otro tema. ¿Qué les pasa mucho a las personas que llegan aquí a Alemania y dicen, vamos a tomarnos una cervecita, vamos a tomarnos otra porque son re baratas, ¿no? Uy, sí, De la cerveza acá es re repente, barata en el primero supermercado. ves este tamaño de cerveza, ¿no? Medio litro. Medio litro de cerveza, luego es qué cantidad de alcohol que El tiene porcentaje. y cada una va a variar. Aquí tenemos Ujú. distintos tipos de cervezas y cada uno tiene grados de alcohol Todas se, totalmente distintos. todas se mueven entre los En 4 5 5, y los 5 5 6%. no, como la que... Pero existe la Bockbier que es más fuerte. Bueno, ujú. ahí Ahí vamos. continuamos. Entonces, Johncito, ranquemos también. Uy, vamos a arrancar. Uy, sí. Eso salió espontáneo. Ranquemos, De 1 a ranquemos. 10. Las Echamos de 1 a L's, 10. dale. La Helles para mí es un 9. Pero ya va, espérate, vamos a acomodar aquí la situación. No, vamos a rankear de 1 a 5. No, de 1 a 10. No de 1 a 5 porque ya lo Bueno, hicimos 1 a antes de 5. 1 a 5. Listo, entonces Uno, nuestra métrica. 1 es demasiado buena. Para, vamos a hacer un Uy, poco no, pero se me está alemán. sobreexigiendo y con toda esa mano de cerveza. Vamos a hacerle un poco alemán. 1 al Listo. 5. 1 es top. Y 6 es perdió la materia. Exacto, ya. 6 es Esto, nunca voy a volver a probar malísimo, no esa me gusta cerveza. nada. Entonces, vamos. Porque rápidamente, para que se acuerden, el sistema de educación alemán es 1, sacaste la mejor Exacto. nota, 6, te cagaste la materia. Ajá. Entonces, listo, hagámoslo Cuando así. usted le digan, uy, papacito, uy, mamacita, usted es un 1. Usted es un 1, No se lo sienta mejor. mal porque usted Nunca se lo va a decir un alemán, porque nunca le van a decir papacito, pero lo que están queriendo decir es que usted es el top del top. eres Ajá. la pepa del queso. La pe- Entonces, para mí la cerveza Helles es un 1.5. O sea, ¡Guau! está al ladito de ser perfecta y más cuando es una buena cerveza, Ujú, pues es hecha por una buena Brauerei. sí.
¿cómo dice? Cervecería. Cervecería. Tan marica. Cuando es hecha por una buena cervecería, es que pasa con todo. Listo. Pasa con todo. Entonces yo, espérate. Uy, sí. Para mí las Helles. Mm. Es que la Helles es muy buena. Es que Es muy no buena. te digo, pasa fácil. Mm. Uno puede. No, yo le pondría a las Helles, de verdad, un 1. Sí. Para mí es un top de cerveza porque de verdad es como ese pana que se lleva bien con todos. Exacto, es esa buena gente que Ese que llega y ya pone la fiesta y de una. Exacto, ese Listo. es el Anita. El que siempre, el John, el que siempre está en la fiesta, ¿sabes? Sí, sí. Porque puede faltar todo tipo de cerveza, Menos ese pero pana. la L siempre está. Uy, qué hermoso, qué hermosa, Tenemos que hacer más qué hermoso episodios de detalle. alcohol porque nos está saliendo muy fluido. Ajá, dale. Seguimos con nuestra hermosísima cerveza de trigo, que también es una cosa absurda. Ujú. Cerveza de trigo. Como acaban de ver, son las cervezas más icónicas, más simbólicas desde nuestro punto de vista y las que más se encuentran y se ven, por lo menos acá en Baviera o al sur de Alemania. A la cerveza de trigo yo le pongo un 2. Ujú. Es muy buena, se Ujú. encuentra en todo lado, pero a mí me parece que encontrar muy una buena, primero es un poquito fuerte y Ujú. segundo, encontrar una buena cerveza de trigo Ujú. no es tan No es fácil, tan, sí, es porque es verdad. como que, Yo le pondría una 1.5 porque me gusta de verdad que el sabor es fuerte, o sea, de verdad sientes que estás tomando cerveza, no simplemente agua ahí ujú, con alcohol. Pero eso que dijiste es 100%, o sea, encontrar una buena Weizen que a ti te guste, tienes que ir probando y catando distintos tipos. nos volvimos catadores de cerveza. Bueno, Los que nos dieron 5 o 6 años en alemán. hasta ahora Ajá. estamos comenzando este episodio. Este episodio, a ver, un episodio de desayunos, dijimos, no nos vean sin comer. Y este episodio es como que no nos Usted, vean sin de tomar nada verdad, porque les va a dar sed. de verdad. Y sed de la mala, de la peligrosa, como Bueno, dicen. dirían los monjes, sé de la buena, Sed de la buena, sé de la cristiana. sed no. Que nos vean estos episodios alguna gente. Ok, Espera que tú tienes a un 4 allá y yo tengo, ahora sí estamos listo, 5-5. listo. Ok, Johncito, a ver, cuéntame otras cositas interesantes acerca de la cerveza en Alemania. A ver, ¿qué quieres que te bote ahí? Cuéntame, es que no sé qué información tiene, entonces si te pregunto voy a responder yo. Póngale cuidado. Vamos a hablar de, a ver, ¿de qué les podemos No, hablar? yo puedo contar algunos daticos interesantes. ¿Sabías que en Alemania se toma alrededor de más de 6.000 millones de litros al año? ¿Cuánto? 6.000 millones. Uy, qué mano de Eso sería borrachos. por lo general entre 80 y 90 litros por Por persona. persona, sí. Ujú. Sí, los alemanes son bien cerveceritos. O sea, Y imagínense eso que las 80, cervezas, 90 litros la por cerveza. persona al año. Y eso que la tendencia en los últimos años Ujú. bajó. 15%. Bajó porque los alemanes anteriormente le daban a la cerveza, pero re duro, Ujú, re duro y ujú. re duro. Y con la modernidad están cambiando varias cosas. Sí. Están haciendo nuevas variedades. Están surgiendo nuevas cervecerías, pero también están cerrando muchas otras, porque como toda empresa, hay cervecerías que no se modernizan, Ujú, que no intentan nuevas cosas, y hay cervecerías que dicen, traemos concepto nuevo, ujú, y la verdad es que funciona muy bien. ¿Y de qué le estamos hablando? Anita lo acaba de ujú. alistar. Aquí en Alemania, así como existe cantidad de cervezas, cantidad de cervecerías, existen cantidad de cervezas y tipos de cervezas. Ujú. Esto quiere decir, no más ni menos, que en Alemania se ha popularizado en los últimos tiempos la cerveza sin alcohol. Sí, pero es una cosa, miren, Ujú, algo muy tradicional acá en Alemania son los Biergarten, los jardines cerveceros, ujú, que es, ujú. que es casi que en cada ciudad hay un montón de esos por todos lados, es como tener la cervecería del barrio, hay un Biergarten en la ciudad,
y es un consumo de cerveza altísimo. En Múnich, se abrió la primer cervecería, o sea, se ha Ujú, popularizado tanto el imagínense. concepto de la cerveza sin alcohol que una cervecería en München abrió su jardín cervecero y esa cosa se volvió Ujú, súper popular y dicen como que yo qué sin voy a ir alcohol. a un jardín cervecero a tomar cerveza que no me va a emborrachar, como que cuál Ujú, es el chiste. Hay público para todos y ujú, si se está vendiendo y si se está popularizando tanto es porque hay suficiente ujú, demanda para eso y eso se logró en Múnich ujú. y está... Y está en boom en los últimos años Ujú, y sobre todo que, o sea, Alemania en muchos aspectos intenta modernizarse y avanzar, no en la burocracia ni en lo tecnológico, pero voy destapando. en temas como temas de medio ambiente y temas de salud, siempre intentan estar a la vanguardia. Ujú. Y o sea, Y tu destapador está malo. no está mal, Ah, escucha eso. lo estás agarrando mal. El sonido de la moho. Lo estás agarrando mal, papi. ¿Cómo se Así, agarra, mami? mira. Ah, huevo, yo sí, pero ¿por qué tan incómodo? Eh, exacto. Una muestra de esto son las cervezas sin alcohol que hoy en día están en boom y muchas braguaras, o sea, muchas cervecerías de verdad están viendo la manera como pueden hacer sus cervezas más atractivas. Y Ujú. entre eso, ya hemos hablado en otros episodios que en Alemania existe de todo, para todo el mundo. Y entre esas también la cerveza sin gluten. Eso me parece pura gomelería, me hace daño todo, soy vegano, Ey, desayuno y almuerzo se nos matas. va a ir el público Ana, vegano, no, vegetariano, no. celíaco. Te van a apoyar No, a ti, pero pero perdóname, yo digo, mm, no sé. ¿por qué? A ver, sí puede existir sin alcohol. Es que ahorita le doy mi puntuación a esto. Puede existir Ahorita le doy mi puntuación a a esto. esta aberración. Puede existir sin alcohol. Listo, ya. Ahora existe también, pues, para todas aquellas personas Cerveza que sin. sean alérgicas al Yo gluten. ni siquiera sabía que la cerveza tenía hijo Yo de ni puta siquiera sabía gluten. que existía el gluten. Yo ni ¿Qué es el siquiera, yo ni gluten? siquiera sabía que una cerveza tenía Ujú. gluten. O sea, que un día me dice, no, es que si a mi vecina aquí se toma cerveza normal que le da churrias. Y yo, pero ¿desde cuándo la cerveza tiene gluten? Ni A puta ver, idea. abre esta mientras A yo ver. sigo hablando de la No, otra. no, pruébame esta. No, primero abrimos las tres y después probamos. Listo. Y entre todas estas también hay opciones reamigables para aquellas personas que quieren tomarse una cervecita en grupo, o sea, como que les da ese FOMO, ese llamado FOMO de todos están tomando cerveza, tú no te vas a No tomar quiero una quedar mal. cerveza, tómate una cerveza, entonces siempre hay opciones y aquí está la reconocidísima Radler, odiados por muchos, amados Amada por por otros. otros. Es como hermanita de la Geles y la de Ujú. trigo, de la rubia y la de trigo, Sí, tal porque es cual. como que diría yo que es como el top 3 Ujú. de las cervezas que, de las cervezas que más se venden Tal cual. o se consumen. Ujú. Bueno, la misma mierda. ¿Y qué es esto? ¿Qué significa este Radler? Esto significa pues cervecita con un toquecito de limón. Imagínense Sí. en No un Colombia o en toquecito, Venezuela. porque por ejemplo, esta cerveza en cuanto a porcentaje de alcohol tiene súper poquito. Sí, sí, Es sí. decir, usted es como una cerveza gaseosa. Es como en Sí. Colombia, para los que son de Colombia y conocen El rebujo. el refajo. Refajo, Rebujo. rebujo, refajo. Rebujo no Bueno, yo lo intenté. refajo, es el refajo, es la mezcla, Ujú. es decir, la Mira, versión mira, aquí alemana. dice que esta cerveza tiene, yo ya hablo, 50% mira cómo cerveza estoy leyendo, como una como mi señora. papá. A ver, 50% de cerveza y 50% de Zitronengeschmack. Exacto, 50% de cerveza y 50% Ese de limón como de jugo o zumo de limón. de limón. Entonces es Ujú. como en Colombia, 50% de cerveza, 50% de gaseosa Chinoto, colombiana, Sevenó o algo así. cerveza colombiana. Entonces, esa es como esa mezclita de sí, me voy a tomar el quito ahí como Ujú. una Pero variante. igual, pues hay gente, yo he ¿Cuál conocido a quieres gente, probar? mira, tiene 2,5% de alcohol. Tiene la mitad. 2.5. Ujú. Listo. Mientras tú tomas esa, yo pruebo la sin alcohol. Esta cerveza es como tomar una gaseosa.
Es como tomar una gaseosana. Es como si ustedes tomaran una Sprite con un poquito de alcohol. Mira, estos son reacciones reales. Yo no había probado esta cerveza. ¿No? ¿Y Tú, esa tú cara sí, de culo? tú sí la habías Pero probado. no, pero espere, tenemos que calificar porque yo quiero calificar eso. Eso, ¿cómo le llamas? Ok, Y el dale, tú de último, esa. bueno, No, dale tú esa. listo. Esta es más que buena. Y esa cara. Uy, Dios mío. Los monjes estarían llorando, les digo. Los Guillermo monjes. IV. Ajá, te toca esta. Don Guillermo IV estaría dándose látigo allá de bajón, bajón. Te toca. No, yo tengo miedo de probar esto. De saber por allá pasto con agua, ¿no? Mm, 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 mm. hay, hay que. Bueno, como se Este. pueden dar cuenta, yo no es la persona más Ah, abierta a uy, modernizarse y hacer guácala. fitness. No, ¡Ey, guácala. John! Fuchi. Pero no, A ver, bueno, yo intentando no es nada salvar, contra las yo intentando cervecerías, sino es salvar, contra el sabor de o la sea, cerveza. imagínate que en el futuro obviamente sean cervezas sin alcohol y nos patrocinen cervezas sin alcohol. Cuando vean este episodio van a decir, no, esta gente no la Pues patrocinamos. digo, gracias, pero no. No me gusta No es nada contra la cervecería, sino nos estamos el dirigiendo directamente producto. al producto, o sea, al producto en sí. Ya, Ok, califiquemos, a ver, a ver, puntuemos, a ver, a ¡pum! ver. No, comencemos por la radla. La radla es para mí como la Geles, Ujú. pero como la versión de la que sale con. La que sale con Tomo. Es la fufa. No, la Ratla es como la cerveza rubia que está en todo lado y es la parcera de todos. Ujú, Pero es una opción con muy poquito alcohol y es ujú. también como para acompañar un almuerzo, como lo que Ya, decías ya, tú, como es ya. para estar en un grupo de amigos, pero estoy manejando carro, me tomo una y no tengo ningún problema. Entonces, para mí Hay mucha gente que no está de acuerdo con ese es un 1, comentario. es un 1.8. ¿Cómo queda? 1.8, 1.8. Sí, Ocho. sí, Ujú, sí. Es como que es muy clásica, tradicional, sabe muy rico, ujú. pero para mí es como tomar un poquito gaseosa con un poquito. No, dos, Ya, le doy un 2, sí. yo le pondría un 3. ¿Sí? No Sí. porque sepa mal, sino porque me parece que cuando, o sea, yo soy tradicional un poco en la Sí, cerveza, o pues sea, lo veo sí, en tu atuendo. no, me refiero, o sea, si de verdad la cerveza, si vamos a tomar cerveza, vamos a tomar cerveza. Es que te me adelantaste. No, no, me robaste el comentario. Me robas el No, comentario, o me sea, pero, spoileaste. pero estoy de acuerdo que es muy buena, es muy rica. Es muy rica. Es muy refrescante también Uy, si la sí, tomas, si está haciendo mucho es calorcito y deliciosa. está medio frita y te la tomas, de verdad, y no tienes muchas ganas de consumir alcohol, tú dices como que, miran, solamente Ujú. quiero una cerveza, pero no quiero sentir que estoy consumiendo alcohol, una ratla te ayuda y te salva la patria. Comentario rapidísimo. No lo digo yo, lo dicen los alemanes. Yo también estoy así con el estómago. Mira, Esto perdóname. lo dicen los alemanes y es que dicen que esta cerveza es como más como para las mujeres. No lo digo yo. Ahí, ahí les dejo, ahí les dejo así. Pero que ese tipo de comentario tan machista en este. Lo he escuchado, Miren, no miren, ha salido. juzguen por ustedes mismos. Yo no soy partidaria de lo que John acaba de Yo decir. A tampoco, mí, trénenme. no, Ya. trénenme. Yo tampoco dije eso, lo he escuchado y yo digo, es cerveza que puede tomar, Es lo que se pero habla es en la lo que calle. exactamente, es Es lo lo que que se se dice en la escucha en calle. la calle, ok. Bueno, Entonces, continúa. Uy, entonces, 2 y eructé 3. tan horrible antes. Yo Es espero que que, no es se que escuche. seguimos con la cerveza no, la cerveza sin gluten, Para alérgicos, ¿no? para alérgicos al gluten, para los que Ujú. le da diarreíta Los el diarreas gluten. se pueden hasta morir, pero O bueno. Ajá. no me sub... Va a darle otra oportunidad. Mira, no está mal, es muy simple, es muy simple. A ver.
yo tampoco. Me sabe como si a la cerveza le pusieran 50%, esta es 50% cerveza, 50% jugo de limón, esto es 50% de cerveza, 50% agua. Epa, pero mira, tiene 4.5 de alcohol. Entonces es engañosa, Aparte, o porque sea, sabe es muy... chiquita. Es Es chiquita. como Ana, chiquita pero peligrosa. Continuemos, ajá. Mira, pero tiene lúpulo y también tiene cebada. Sí, Ujú. pero no tiene gluten. Bueno, Y no tenía continuemos. ni puta idea que... Entonces, A esta ¿cuánto le yo, darías? a esta yo le pongo 3. Ujú. Le pongo tres porque no, vuelvo y le digo, parece como si fuera 50% cerveza, 50% agua. No Ujú, me, no ujú. me, Yo le pongo también un 3. Ahí estamos de acuerdo. si fuera alérgico Porque si yo fuera yo, alérgico al gluten, diría, bueno, pues mejor eso a a no nada. poder tomar Epa, cerveza, y esta pero esta es una de las de marcas, las aquí buenas. sin hacer publicidad, una de las marcas de verdad que la gente que le gusta tomar cerveza se compra esto y dice, es lo más parecido, lo más llegado que puedo conseguir al sabor de una De una cerveza cerveza normal. tradicional. Ujú. Yo le Y pondría como un 3 porque no me disgusta, pero tampoco es un sabor que yo diga, wow, vuelvo y te digo, me si eres muero. alérgico al gluten es mejor Ujú. eso a Acá, nada, exacto. pero si tú tienes la opción de consumir gluten, Ujú. obviamente no la preferiría. Ujú. Y sigamos Dale, con a esto. ver, continuemos con nuestra querida moderna siglo XXI. Uy, A no, ver, yo voy a probar yo no sé. otra. Y ojo que también esta marca es de las marcas buenas que hacen cervezas bio, como cervezas orgánicas y de alta calidad. Es decir, Ujú. nosotros compramos cervezas, o sea, las cervezas que compramos fue como que de las mejorcitas para así mismo poder castigar Mira, mira, tiene o más de 180 beneficiar. tipos. Yo A no voy a ver, tomar eso otra vez. Y lo digo desde ahora, este va a ser mi punto más bajito. a ver, ¿cuánto? 5. ¿Cinco? 5, perdió la materia. Mm. Perdió la materia porque una cerveza que sabe feo, una cerveza que no sabe a cerveza y una cerveza que no Que no hace es la cerveza. función que no hace la función principal de una cerveza, que es ser cerveza y emborrachar. Es decir, si yo no puedo tomar, me tomo una radla. Si yo quiero tomar cerveza, dejo el carrito en la casa y me tomo una cerveza de verdad. Pero ir a un lugar y por no sentirme mal, tomarme esto me hace sentir más mal. No, A ver, 5, se tiró la bueno, materia. entonces, 5. Yo le pondría un Sin asco. 5.5. Le diste peor que yo. Es Porque que es es que fea. sabe a agua. No, O sea, no, no, no no sabe a... está Esta mal. sabe a agua. No, Esta sabe espérate, espérate, a no, pasto. no, no sabe mal. Solo que no siento que yo esté tomándome una cerveza. No, yo sí. Yo No, siento que me yo no. estoy, yo siento que me estoy tomando un, Como el yo quiero ser sobrante, cerveza. como hicieron la cerveza, el sobrante lo Eso, exprimieron eso, y lo va abajo el eso, sobrante. eso. O sea, eso fue como que exprimieron, pasaron toda la cerveza por un colador. Y en el colador quedaron fibras de la levadura y de todo eso. Y eso lo lavaron en la loza, lo lavaron así. Y esa agua Como el es episodio esto. del Chavo, no, es agua que sabe a tamarindo. Es así. Ta- Entonces, Agua de entonces, piña con sabor a no, tamarindo. no, no, se tiró la materia. ¿Quieres ser cerveza? Sé cerveza, pero no seas algo a medias y no tienes que saber tan feo. Ya, gracias. Yo lo daría simplemente por mi manera de pensar de que no tiene sabor a de verdad cerveza No, fuerte. es que Pero, sabe feo. ok, Bueno, ahora, vamos a ponernos, vamos continuemos. a ponernos exóticos. Ahí vamos a entrar a otro tipo de cervezas Ujú. y entrando a ese tipo de cerveza o entrando a esa sección, vamos a comentarles de que en Alemania existen más de 300 tipos principales de cerveza. Es decir, si ustedes quieren ver cada tipo de cerveza, se jodieron, porque eso es mucha cerveza y no nos vamos a ir a cada cervecería de Alemania a decir, tiene Epa, una cerveza nueva. exacto.
Entonces, es demasiado la cerveza, la variedad de cerveza que hay Ujú. y como les repetimos, tratamos como de, 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 de Traerles traer como las los principales más que pudimos tradicionales. encontrar y Ujú. las más tradicionales. Y vamos a entrar a otra área, a lo exclusivo, a lo... Pero, ¿sabes qué? Antes de que entremos, ¿por qué existen también tantos tipos o por qué se crean tantos tipos siempre de cerveza? Es porque aquí en Alemania, a pesar de que son muy estrictos con los temas de salubridad, con temas burocráticos, con qué es lo que tiene la cerveza y qué no, hay muchas personas, yo incluso conozco una persona que tiene su propia cerveza y que la hace en el, en el sótano. ¿Qué tiene en la boca? Está mascando chicle. Yo, pues, parece que si estuviera mascando chicle. ¿En qué estamos? Que hay muchas personas muy comunes, o sea, no tienen que ser de verdad personas. ¡Ay, gonorrea! Bueno, ¿usted qué, socia? A ver, Tenemos, tenemos algunos problemas problemas técnicos técnicos. por un aficionado que se nos metió a la cancha. Que lo acaban de ver acá, mascando chicle. Ajá. ¿Qué existe en Alemania? ¿Qué? No, que existen, a ver, cómo se crean todos y tantos tipos de cerveza, ¿no? Es que obviamente las empresas grandes siempre están en búsqueda de modernizarse y de buscar nuevos Alternativas. sabores, alternativas, pero también existen muchas personas como John y como yo, lamentablemente nosotros todavía no, que tienen de verdad en su sótano una producción de cerveza ¿Hacen y su propia cerveza? comienzan de a poquito, empiezan que si ellos probándolos, empiezan dándoselo A a amigos, propósito, exacto. el fin de semana que estuvimos haciendo senderismo, qué bueno que tocaste ese tema, Ujú, porque la producción de la cerveza no se resume solo a los grandes fabricantes. ujú, El fin de semana que estuvimos haciendo senderismo, fuimos a caminar la montaña y un man llegó allá, uno de los del grupo, llevó unas botellas y dije, ah, compró cerveza. No, 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 yo hice. ujú, Es ujú, como que, ¿en serio? Y dice, sí, 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 sí. Y las personas, ustedes saben que, bueno, el alemán es como muy técnico y le gusta mucho saber cómo hacer las cosas ellos mismos. Ellos mismos hacen su propia ujú. cerveza y uf, Bueno, una cerveza tradicional caserita es deliciosa. cuando yo llegué aquí, yo dije como que aquí hay dos tipos de materias que ven en Alemania los niños o en el colegio y nosotros no lo vemos en Latinoamérica. Y es Ujú. uno, destapar cerveza con todo tipo de instrumento. Sí, Y lo segundo es hacer cerveza. sí, sí. Esto es mentira, obviamente, pero cuando uno llega aquí, uno No, ve la lo ven en la cantidad de clase. cervezas y uno ve la verdad. O sea, esto, por ejemplo, para una persona en Alemania que le gusta tomar cerveza y que de verdad es cervecero, es una falta de los respetos tener esto o abrir la cerveza con esto, porque de No verdad saber, no no saber, no saber abrir saber. la cerveza con Ujú. otra cerveza o con, La Zoe o con está. cualquier otro tipo de instrumento. Ujú. ¿Será que esa que se hace chichi? No, solo quieres jugar. Ah, bueno. Entonces seguimos. Vamos Ajá. a A ver, destapar, vamos a seguir porque todavía queda mucha cerveza, ¿no? destapemos. A ver, esta que tienes aquí afuera, aquí atrás, igual que esta, también es Kela, así que no la abrimos. Ah, bueno. Pues, Dejemos esta y abramos otra diferente, la Rauch, si esta, quieres. Abra- esta también es Kela. No mentiras. Esta es. Espérame. Sí, es que tenemos tanta variedad de cerveza Esa que. dijiste que era Kela. A ver. Abramos una Rauch, A ver, esa era Rauch. Esta es Kela. Esta es Kela. pero esta también es Kela. Entonces abre la Rauch. Entonces, uy, esta, yo creo. Uy, marica. A ver, entonces, presentemos. Tenemos una Kela Vía. ¿Qué es Kela? Esto, Kela es sótano, esto sería cerveza de sótano, ¿no? Estuvimos investigando y no tiene demasiado que ver que sea como amacerada en un sótano. Hay muchas Ujú. cervezas que son amaceradas de esta manera, pero eh, de alguna manera se conserva de una manera distinta y tiene Ujú. un sabor distinto la que la había. Y es lo que he escuchado, todavía no lo he probado,
es como más fuertecita. Sí. En sabor, ¿Qué la traduce al español? Sótano. ya lo dije. Ah, es que está distraído con Estaba Zoe. concentrado. Entonces, Ajá. sí, es como una cerveza más fuerte y esta yo creo que va a ser mi preferida de todas. ¿Qué es esta cerveza? Esta es cerveza ahumada. Imagínense ustedes un jamón ahumado. Imagínense ustedes un jamón ahumado, pero en cerveza. Ujú. No, ya quiero probarla. A ver, probemos. Ay, y este tipo de botella es Ábrale. una belleza. Abra esa y yo Miren, abro esta. miren, mírenme esto, mírenme, escuchen esto. Mira para que escuchen. Escucha ahí. ¡Ah! Uy. Eso suena una delicia. Eso suena como al borracho de confianza. Ok. Bueno. Esas son cervezas que son muy tradicionales, Ujú, pero que son como más de región. ujú. Por ejemplo, esta es mucho de la región de Franconia, me parece, que es como al norte de Bayern, pero no deja de ser una cerveza como un poquito exclusiva, un poquito Ujú. alternativa, al igual que esta. Y son dos tipos de cerveza que de verdad no están siempre en los catálogos cuando usted va a Exacto. ir a comprar o cuando usted va a ir a comer a un restaurante, no están Ujú. siempre. Y son, yo pudiese decir que no son demasiado conocidas por todo el mundo, sino por personas que son conocedoras de cerveza. De cerveza, Ujú. sí. Entonces, ¿Tú ya probaste esa? no, prueba esta primero entonces. No, tú. Ok. Esta, la que va a probar, es Rauchbier. Y esa es Esto cerveza de es sótano, como cerveza ahumada, como que yo ahumada, exacto. Ujú. ya lo vi. Ya, Ya, estamos, ya no está ya cogiendo. probamos muchas, sobre todo las sin alcohol. ¡Uy! Ujú. ¿Tú ya Usted probaste sabe cómo a esta? geles, ¿Tú has probado esta? no sé si es. ¡Juepucha! Yo siento... Es que huele a jamón ahumado. Sentí que Sentí que acabo de tomarme el jugo de una parrilla. ¿No? ¡Wow! ¡Qué No te impresionante! digo, Yo no te digo. nunca había probado esa cerveza. Ush. Uy, marica. Fuertesísima, ¿no? Uf. Si ustedes alguna vez Algún alcohol. les dan la oportunidad de probar Rauchbier, cerveza ahumada, no se la vayan a perder ni por el putas. Qué delicia. ¿Te gusta? Me encanta. Me parece, Me o sea, sentí encanta. que fue un bombazo De de sabor. sabor. O sea, wow. No. Es too much. Ya, esto era lo que veían los monjes. Yo De estoy pronto. segurísima que este era el tipo Uy, de marica, cerveza que bebían. es que es Con esto heavy. estoy en desayuno, almuerzo y ceno. Ya. Sí, esa tiene más alcohol que esta. Prueba ¿Cuánto que la tiene esta? 5.1. Uy, pero sí, Wow. marica, es. Es muy fuerte. Ajá, bueno. A ver, esto es que la vía. Me sabe casi que igual a la Geles. Ujú, ujú. ¿Cierto que sí? Sí, soy. Ajá. A ver, ¿cómo comenzamos? Esto me pareció una bomba explosiva. De sabor. No me esperaba A ver, absolutamente nada de comencemos esto. por esta. Que la vía cerveza de sótano me parece un poquito más amarga que Ujú. que la rubia. Y sabe como si tuviera más alcohol. ¿No te parece? Como más fuerte. Como un poquito Sí, más más fuerte, fuerte como más. en cuanto al ese agrio que le puedes encontrar a la Sí, cerveza. y Ujú. mira que es más turbia. Es más Un turbia que la. montón, un montón. Ujú. Entonces sí es un poquito como más amarguita, como un poquito más fuertecita. Ujú. ¿Cuánto le darías? Yo esa le doy un 2 también. ¿Un 2? No, mentiras, un 2 3. 2.3 porque me parece mejor la Weizen y esta me parece un poquitico más amarguita. Entonces la pongo por debajo de la Weizen. Ok. Yo, yo la pondría por ahí como un... Es que no sé, porque a mí me gustan más que sean geles, o sea, más... Sí, Y esta es un más poco clarita. turbia, más Sí. oscurita, más fuerte. Yo le pondría un 2 porque está buena. Un 2. Ujú. Un 2. ¿Y cuándo me le pones a esta? Uy, no puedo.
Esta cerveza es Esa es especial de muy Bamberg. buena, esa es muy buena, pero es muy fuerte Es para que es mí. muy como de ocasión. Es muy fuerte para mí. Uy, marica. No, marica. ¡Soy! Ya, Anita, se volvió loca hoy. sí, ¿Le diste esta, cerveza? no, esta cerveza me recuerda Especial. mucho a la señora y al señor ese, ¿Por qué? porque ellos la tenían seguido por ellos fue que la probé Ajá, ¿ya la habías y probado? Yo nunca la sí, había yo sí, probado. por eso te digo que sabía que me iba a gustar Ujú. volver a probarla y yo esta cerveza por su sabor tan característico, yo creo que es mi preferida. ¿En Yo a esta serio? le pongo un uno. Wow. Yo a esta le pongo un uno porque es como exclusividad. No me voy a emborrachar con ella, pero es como de disfrutarla. Es como tener es como mi Un Lamborghini. Es Extreme como que, Plus. exacto, es como que no es el carro cómodo, sino que es un carro con el que quiero divertirme, Wow. disfrutar y quiero que me haga sentir Ajá, sensaciones. ajá. Y esto es esta cerveza ahumada. Yo Ok. le pongo un uno. Uno. A ver, como en cuanto a sabor y sorpresa, yo le pongo un 1. Ujú. Ahora, si es el tipo de cerveza que yo tomaría o que yo, o sea, tiene que ser una ocasión de verdad especial y no cualquier día que yo diga, ay, me quiero tomar una cervecita, no. Pero una en la noche de vez en cuando es muy rica. O sea, déjame probarlo. Es que en serio, no es exagerando cuando les decimos que es como si ustedes agarraran un jamón serrano ahumado y Ujú. lo dejaran remojando en una cerveza como por una semana, ¿cierto? Increíble. Es que Wow. tiene un sabor Yo a después ahumado. voy a buscar después cómo hacen esta cerveza, porque el sabor es increíble. Yo creo que cogen las obras de Todo todos el los cerdo, asadores, exacto. todas las obras Wow. de los asadores de los parques y A ver, yo le pondría un 1 en cuanto a explosión de sabores, sí, pero en mi favorita de cerveza yo creo que está en un 3. sí, Sí. Sí, sí. porque es que no me puedo ni siquiera imaginar Ana, tomarme la Ana, cerveza completa. no, Ana, no me digas Sí, eso. sí, sí. Sí, sí, sí. Uy, no, Ana, no, Ya chao, se fue. un gusto. Ok, Y se bueno, marchó. entonces tenemos esto listo, y ahora, y ahora terminemos entonces con las últimas 3 cervezas. Ay, marica. Esto sería Pils, sería la Dunkel, que está entre La una de oscura. las tres más típicas, Y es y una, y está esta es un transformer, es una fusión de de Dunkelweizen. oscura. Miren, esta es, a ver, esta Pils, ¿cómo se dice? ¿Qué es lo que es Pils? Como cerveza hongo, Pils, es como cerveza hongo. Está como decía Anita, la Dunkles. Dunkles es la cerveza oscura. Y está la cerveza Dunkles Weizen, que es la cerveza oscura de trigo. Entonces, Anita, si te parece, voy a subir los qué? Voy a abrir las Ábrela, cervezas. ábrela. A ver. Ok, Es diciendo y hartando. a ver, entonces terminamos con estas 3 cervezas. A ver. Listo, a ver, a catar, A catar. a catar. Esa cerveza, a ver, pruébala. A ver. Esa es también una cerveza medianamente conocida, la cerveza Pils, Pero mundialmente también. mundialmente, sí. Ujú. Es una cerveza característicamente como más amarga. ¿Y por qué le dicen Pils? Es muy buena. Porque al servirla en el vaso, la espuma crea como una especie de forma que hace que se parezca a un hongo. Ay, Entonces por eso pero le qué dicen Pils, interesante que es esa como, parece como un información. champiñón Ujú, un champiñón o un hongo cuando se sirve en el vaso por la forma ujú. Eso no lo de la sabía. espuma. A ver. Y también viene la región de Pilsen de República Checa.
Entonces es como una cerveza es muy característica de República Checa, nuestro país vecino acá, pero es muy tomada en Alemania porque es muy rica y es un poquito, creo que es más amarguita que la Helles, la rubia. Uy, Tiene, ok. tiene, esta tiene un sabor Tiene algo, interesante, sí. tiene como, Y es un poco como amarguita, ¿no? es más amarga Ujú. que la Helles, pero me sabe como un poquito más frutal, ¿no? No sé, Como, frutal. mm, no sé, me sabe distinto. O sea, es más A la cerveza amarga. normal. Sí, Ujú, sí es como una Helles, pero más amarguita. ujú, ujú. Pero está buena, está Sí, buena. esa es la Ujú. favorita de mi novia, la Dunkles. ¿En serio? Sí, sí. Me pareció como fuerte. No, no soy muy amante de las cervezas oscuras. Es que ¿tú cómo podrías definir o qué podrías decir de la cerveza oscura, Ana? Que es full oscura y tenemos que ir cerrando. ¿Qué dices de la cerveza oscura? No sé, Sabe siento que es distinto. como una combinación entre la Weissbier y la Helles. Mm, yo no Yo sé, la siento yo la así. diferencio de esas dos. Se me hace que tiene un sabor como muy característico, independiente de esas. Es muy fuerte. Uy, no, no. Y la Dunkles Weizen, la cerveza de trigo Ujú. oscura, ya, esta sí es re pesada. Porque si la Dunkles Sí, sabe fuerte exacto. No, y la no, Weizen es pesada, es si la como Weissbier ya empezada, ya es es pesada. chumpes. Si Ya la, es pesada. Y la Dunkel es como una combinación entre esta y esta. no, es que la combinación entre esa y esa, pero tiene el sazón de esta con el sabor fuerte de esta, entonces Ujú. es Y como el que color es como una cerveza re es pesada, muy Ana. fuerte. Yo no conozco una persona que le guste esa cerveza, por ejemplo. Es muy fuerte. Y aquí se acabó el episodio. Bueno, Johncito, digamos, Ay, ranqueamos. marica, esa cerveza es muy pesada. ¡Wow! Ranquemos. ¿Cuánto tiene eso de alcohol? 5 puntos. Uy, marica, esa cerveza es muy pesada. A ver, ranqueemos. Pills, Uf. Pills, ¿cuánto le das? 1.5. Me gusta mucho. 1.5. Sí, sí. Uy, no, pero esto. Uy, Yo marica. no sé. Yo le doy un 2.5, un 3. ¿Sí? Sí, para mí sería como una cerveza que tomaría saliendo ya de fiesta, cuando ya no tengo Pudo. mucho tacto En las papilas en las gustativas. papilas gustativas y me estoy comiendo un dona. No. Así, Yo yo le le pongo un pondría eso. 1.5. Es que la estoy poniendo por encima de la Weizen. Ujú. No, yo la voy a subir a mi Weizen 1.5 y esta la dejo de 2. Ya. Listo, listo, listo. Vamos a Dunkel. Dunkles, la cerveza oscura me parece como una variante de la Helles más fuertecita. Yo a esa la dejo también, le pongo su 2.5 porque casi nunca la tomo. No, yo Es le como pongo un que 5. No me gusta. 5, No me gustó. Y 5. esta Dunkelweizen, déjala en 6. Ay, no. No, de verdad es que No no me es, gusta. no, Es muy yo esta la dejo fuerte. en 4 porque pasó la materia. La Ok, pasó, pero la pasó ok, raspando, porque es muy pesada ok. y es también como muy fuerte, entonces como que no vas a poder tomarte más de una Ujú. y casi nunca nadie la pide Pesa porque es mucho. como Ujú. vuelvo y es muy pesada y muy oscura. Entonces, eso es como feo, ¿no? Bueno, ajá, terminemos. Entonces, ese fue. Es que ese comentario porque todo salió del lugar, no, no, porque es muy fuerte, me voy a vomitar. Ese fue el episodio de hoy. No, es porque es muy pesada, Muy muy pesada muy pesada y muy fuerte. suficiente.
este fue nuestro ranking. Este fue nuestro primer episodio acerca de las cervezas. Y se dan cuenta que con un sorbito de cada una hasta Ya fue cómo nos pone. suficiente. Y obviamente quizás vamos a hacer una segunda parte, pero ya un poco más, Sí, porque se nos más activa Ujú. en los, cuando ustedes puedan ver un poco, quizás podemos hacer un episodio en un, en un museo de cerveza. Sería grandioso. Grandísimo. Esto. Nos agarró duro. Ay, no, fuerte, fuerte. Y eso que tú comiste, pero bueno, terminamos este episodio. Díganos, por favor, cuál es su cerveza favorita de su país o del país donde esté o el país de origen. Y si ya han probado alguna cerveza de Alemania, díganos Porque saben cuál distinto. fue y cuál les gustó y cuál han probado. Y tenemos que hacerle segunda parte a esto porque se nos olvidó o nos emborrachamos mucho para hablar acerca del Oktoberfest, del Oktoberfest, acerca de por qué hay una gran lucha entre tradición y modernidad. Y yo creo que en sí, en serio, Anita, hizo falta por comentar un par de temas. Hizo falta por comentar un par de temas, entonces yo creo que lo dejaríamos para una segunda parte. ¿Y ya? Y ahí quedó. Y se les quiso. Muy hermosa tu pinta. Seguiremos. Muy rica las cervezas, muy por fuertes. Favor, vean mi traje, ya de eso vamos a hablar una segunda parte. Vamos a hablar qué es el traje y John se va a poner un Dinder. Yo me voy a poner el Dinder así que se me... Uy, que se me... No, que las cintas. Nada, se les quiso. Gracias por ver este episodio. Anita. Se nos quiso. Se nos quiso. Chao, gordo. Nos vemos y sobrevivo a esta resaca que me va a dar.